Regresamos con Raimundo Riva Palacio. 6 de la tarde con 28 minutos, aquí estamos ya de regreso. Esta semana, en realidad desde hace unos 10 días, el tema del combate a la pobreza, la cruzada contra el hambre ha sido uno de los discursos más importantes del gobierno federal. Todos los avances que se han planteado, 53.7%. Es la reducción porcentual, lo que dice la Secretaría de Desarrollo Social, y lo que dice Coneval, de la reducción de la pobreza alimentaria, que es una de las variables que mide la pobreza extrema. Se ha reducido, dijo el Coneval, la pobreza extrema en este país. Ha aumentado la pobreza en 2 millones de personas, pero sí lo que dice Coneval es que el piso a la pobreza extrema ha funcionado en estos últimos 2 años. Y tenemos aquí en el estudio, nos da mucho gusto recibir a Ernesto Nemer, que es el subsecretario de Desarrollo Social. Ernesto, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias a ti y a todos, muy amables por esta oportunidad. Déjame entrar en este gran tema que es la cruzada. El hecho de que haya menos pobreza alimentaria, ¿qué significa en términos de calidad de vida? ¿Qué significa en términos de ir colocando este piso a lo que es la pobreza extrema? Porque no es la única variable. Son 6 variables que determinan la pobreza extrema. Es correcto, son 6 carencias. 6 carencias. Que reconoce Coneval, que son los 6 derechos sociales que están consagrados en nuestra Constitución, que son justamente el derecho a la alimentación, el derecho a una buena calidad educativa, a un buen servicio de salud, a una vivienda digna al interior que cuente con los servicios básicos como piso firme, techo firme, muro firme y cuarto adicional, y carencia a los servicios básicos de la vivienda al exterior, que tiene que ver con agua potable, drenaje y luz eléctrica, y justamente el derecho a la alimentación, que es la gran estrategia de esta administración federal que ha puesto en marcha el presidente Peña y la secretaria Robles, que va dirigida justamente a un universo de 7 millones de mexicanas y mexicanos que viven en pobreza extrema y carencia alimentaria, que son los pobres de los pobres, los que no tienen una buena alimentación. Si hay más pobres, estos son los más pobres de todos. Pobreza alimentaria y pobreza extrema. Exactamente, donde confluyen los que no tienen una alimentación o una buena alimentación, pero aparte de ello carecen de una... En los 2.447 municipios del país. Pues en todos. En todos los municipios, justamente localizados en algunas localidades, en algunas AGEPs, como les marca el INEGI, no en todo el municipio. Por eso se hace una encuesta panel ahora, ¿no? El Coneval, fundamentalmente en 7.616 localidades, para conocer exactamente cómo conocemos el nombre y apellido de esas personas. Las tenemos perfectamente bien identificadas. Y ahora se hace esta encuesta panel para conocer cómo mejoraron su nivel de vida. Y justamente el resultado que tú señalas, Raimundo, mejoró 57.5 esa población que estaba en carencia alimentaria con los programas focalizados del gobierno federal, de los gobiernos estatales y por supuesto también de los gobiernos municipales. ¿Cuánto gana una persona en estas condiciones? ¿Cuánto gana al día? Mira, hay 2 mediciones justamente que tienen que ver con la línea de bienestar. En la parte mínima, que ganan de 1.200 pesos en zona urbana y 800 en zona rural. Y luego hay una que esa es la pobreza extrema. Y luego la pobreza moderada es cuando ganan un poquito más, 2.500 en zona urbana y 1.600 en zona rural. Si me permites, explico rápido. ¿Te acuerdas que hace poco el Coneval habló de 2 millones más de pobres? Pues justamente de esos 53.5 a 55.5, esos 2 millones de personas que están más en pobreza son quienes desafortunadamente nacieron en esa condición, que son 1.1 millones, y la segunda parte de esos 900 son quienes tenían un ingreso arriba de esta línea de bienestar y que disminuyeron sus ingresos. No porque hayan perdido necesariamente el empleo, sino porque quizás hubo un miembro más en la familia y per cápita les corresponde una cantidad menor. Entonces no podemos decir que esto es clase media que se hizo pobre. No. O sea, esto es peor que eso, en este sentido, porque nacen pobres y parece una determinación
para que sigan siendo Así pobres. es. Por eso digo, es como peor, porque finalmente si hay clase media que baja por alguna razón, inclusive coyuntural, temporal, toda la crisis financiera en el mundo, pues podría recuperarse, pero si lo que es, ¿cuántos? 1.200.000 nacieron. 1.1. 1.1, es decir, 1.1 millones de mexicanos nacieron en condiciones De pobres. pobreza. O sea, O si no, repito, o nació un miembro más en la familia y y en los automáticamente. 1.600 pesos, Así es. que apenas, bueno, ¿no es terrible? O sea, ¿cómo puede éticamente un país, ya no digo un gobierno, a soportar esto? Como lo diseñó el presidente Peña. A ver, ¿qué hizo él? Nosotros asumimos Ya me la volteaste. el gran reto. Es la verdad, Raimundo. Asumimos el gran reto. Cuando se asume esta administración, conocemos los datos reales de la pobreza. Entonces, él acepta los datos de pobreza. Le entra el toro por los cuernos. ¿Y qué es lo que diseña? El programa más que tiene un mayor número de padrón en la política social de este gobierno es el que era Oportunidades Hoy Prospera, donde están 6.1 millones de familias. Si los multiplicamos por 4.7 integrantes o 5, pues estamos hablando de casi 30 millones de mexicanos que son beneficiarios del programa Prospera. El programa Prospera, como todos sabemos, tiene un reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un programa bien diseñado, bien estructurado, pero sobre todo con buenos resultados. Quienes son beneficiarios de este programa tienen el beneficio de 3 componentes, Raimundo. De los 6 que me refería de las carencias, tienen 3 de manera directa. El apoyo alimentario, el apoyo a la educación y el apoyo a la salud. Pero ¿qué sucede? Mientras no tengan un mejor ingreso, van a seguir siendo pobres. ¿Qué instruye el presidente Peña? Pues lo que instruye es que a esas familias les demos hoy la gran oportunidad de que puedan tener un proyecto productivo que permita generar un autoempleo, en consecuencia un ingreso, y que entonces estén arriba de la línea de bienestar a la que me refería al principio. De esta manera van a poder salir adelante. Y 2, teniendo un crecimiento económico esperado para que se puedan generar, primero, una inversión y 2, empleos mejor remunerados. Subsecretario, una pregunta. Y yo he estado escuchando todas las cifras y he estado leyendo a la secretaria sus editoriales y escuchándolos todo el tiempo, pero tengo 2 preguntas. 1, ¿en México la gente ya no muere de hambre? De los 7.1 millones de familias que están en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria, que son ellos, 4 millones ya no mueren de hambre. O sea, 3 millones sí mueren de hambre. No mueren de hambre, no. Ya ahorita nuestro universo atendió a 4 millones. Es decir, esos 4 millones ya tienen una buena alimentación y una alimentación nutritiva. ¿Cuál es el gran reto? Que en los próximos años ya ninguna persona carezca de este derecho social que es la alimentación. Es decir, no están muriendo de hambre. O sea, ya no hay gente en México vulnerable para morir de morir de hambre. No, porque los programas justamente de transferencias monetarias que tenemos en la Secretaría permiten que tengan cuando menos un ingreso para tener un alimento. ¿Se pueden ubicar algunos focos rojos en los cuales hay que darle una atención especial por las condiciones en las cuales se encuentran? La orografía, la falta de transporte, porque viven en zonas terriblemente alejadas. O sea, sí hay un mapa para decir, bueno, tenemos en este país estas 5 zonas donde se requiere un mayor esfuerzo, mayores recursos, porque llevar servicios, llevar médicos, llevar educación es costosísimo. Sin duda, Raimundo. Tenemos el mapa muy bien definido y yo creo que los tres estados prioritarios para atender integralmente la pobreza en sus diferentes carencias son Chiapas, que sigue siendo el estado más pobre, Oaxaca y Guerrero, por lo mismo lo que tú señalas, la orografía, la extensión de los estados, ¿no? Imagínate, por ejemplo, Chiapas tiene 70,000 kilómetros, tiene 70,000 kilómetros cuadrados y tiene 122 municipios. Imagínate nada más el tamaño del estado, la pulverización, la dispersión que hay, y para llevar los servicios, pues obviamente es muy costoso. Con lo que están haciendo, subsecretario, ¿cómo van a entregar ustedes en 3 años? ¿Cómo vislumbras en 3 años los índices de pobreza y de marginación
y esta cruzada, que yo no le hubiera puesto cruzada porque no hay cruzada que haya sido exitosa. O sea, yo creo que le hubiéramos puesto otro nombre. ¿Qué cuentas va a entregar esta administración en 3 años? Mira, ya a los 2 años y medio, un poquito más, casi 3 años, hoy están los resultados dados. O sea, 4 millones de personas, el 57.5% tienen una mejor alimentación. Es decir, la Cruzada Nacional contra el Hambre está dando resultados. No lo dice la Secretaría, lo dice el Coneval, quien es quien evalúa la pobreza. ¿Qué vamos a entregar? Primero, el gran reto es justamente que de esos 7.1 millones, todos tengan una buena alimentación, que ya nadie carezca de este derecho social elemental. Eso es lo primero. Segundo, dejar una estrategia muy bien definida, que es transversal, que tiene que ver con 90 programas del gobierno federal que se focalizan con nombre y apellido a las mismas personas. Es decir, a la misma persona que se les da un apoyo alimentario, esa misma persona estamos atendiendo puede recibir otra cosa. Las 5 carencias. Porque no sé si recuerdan que anteriormente quienes eran beneficiarios de oportunidades no tenían otro beneficio, otro apoyo. Hoy no. Hoy justamente esas familias son a las que tenemos que apoyar con otras carencias. ¿Para qué? Pues para que salgan adelante. Entonces, en pocas palabras, que ese 7.1 millones de personas en pobreza alimentaria ya no existen al término de la administración. 2, dejar una estrategia muy clara de focalización, de colaboración de los 3 niveles de gobierno para que todas las familias transversalmente, simultáneamente, salgan de las carencias. Oaxaca, Guerrero y Chiapas van a quedar mejor. Mucho mejor. O sea, bueno, pues los resultados de las carencias... yo te voy a decir que pienso que los resultados de CESOL, y esto sí lo hemos platicado, Rayo, son muy buenos. Creo que les ha costado mucho trabajo comunicarle a la ciudadanía, eso es lo que pienso yo desde un medio de comunicación, todo lo que ustedes están haciendo. O sea, creo que las virtudes de la cruzada contra el hambre están, pero les ha costado mucho transferirnos a nosotros ese conocimiento, esos datos que ustedes... La secretaria hace su mejor esfuerzo para poder justificar esos números, porque no, me parece que no es responsabilidad exclusivamente de ustedes, sino de un tema social de país más complejo, ¿no? A ver, sin duda, el combate a la pobreza no solo le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, es un tema integral donde participan las 19 dependencias del gobierno de la República, los 3 niveles de gobierno y la iniciativa privada, que se creó justamente para dar mejores resultados, una comisión intersecretarial, donde cada dependencia sabe cuál es su carencia y cuál es su indicador, cuál es su meta año por año, lo que ha permitido avanzar importantemente. Repito, las 6 carencias, pues obviamente nosotros tenemos que ver en la alimentación fundamentalmente, en la mejora de vivienda, pero en el tema de educación no. ¿Quién interviene ahí? La Secretaría de Educación totalmente. En el tema de la carencia de la salud, la Secretaría de Salud. En el tema productivo, pues ahí interviene la CDI, interviene Economía, interviene Zagarpa, en fin, hay una gran coordinación que también hay que destacarlo y hay una estrategia de focalización, es decir, a la misma persona que hoy tiene carencias, se le focalizan los diversos apoyos, de tal manera que podrá salir simultáneamente de la pobreza y de la pobreza extrema si recibe varios apoyos y atienden varias carencias. Oye, ¿nos podrías aguantar 2 minutos para ir al corte y regresamos contigo? Claro. Nos vamos a este corte y regresamos para hablar sobre la cuenca del sur, la cuenca del descontento. No se vaya. En un momento continuamos con Raimundo Riva Palacio.